Hola, mi nombre es José Viñas, yo soy docente de la cátedra desde el año 2010 y actualmente soy jefe de residentes de cirugía del Hospital Italiano de Buenos Aires. La clase de la que vamos a hablar es esófago y tráqueas cervicales y glándula tiroides. Respecto de la anatomía de superficie del cuello, el cuello se extiende desde el borde inferior de la mandíbula hasta el borde superior de las clavículas y del hueso esternón. Se marcan el relieve del músculo esternocleidomastoideo a cada lado. El esternocleidomastoideo tiene dos haces, el esternal y el clavicular, entre los cuales se marca un pequeño triángulo superior a la clavícula. Y el borde anterior del esternocleidomastoideo a cada lado marca un triángulo que se llama triángulo anterior del cuello, que está entre los esternocleidomastoideos y el borde inferior de la mandíbula. En este triángulo vamos a encontrar en la línea media todas las estructuras de las que trata la clase. La tráquea, que depende de partes del aparato digestivo, del aparato respiratorio, perdón, y es un conducto que lleva el aire desde la atmósfera hacia los pulmones. El esófago, que es otro conducto que transporta el bolo alimenticio desde que se origina en la boca hasta el estómago. Y por último, la glándula tiroides, que está anterior a la tráquea y en la parte inferior del cuello, que pertenece al sistema endocrino. Por último, respecto de la anatomía de superficie, este es el borde anterior del trapecio, que junto con el borde superior de la clavícula y el borde externo del esternocleidomastoideo marcan el triángulo lateral del cuello. Las estructuras que se pueden palpar dentro de la región del triángulo anterior del cuello son el hueso hioides, el relieve del cartílago tiroides con la escotadura tiroidea superior, que en el hombre se conoce vulgarmente como nuez de Adán, en la mujer también es menos prominente pero también palpable. Por debajo de la misma, el relieve del cartílago cricoides, los dos cartílagos de la laringe que están hacia anterior, y entre estos dos, un espacio que corresponde a la membrana cricotiroidea. Esta membrana es importante desde el punto de vista clínico, médico o quirúrgico porque es un acceso posible para una cricotiroidotomía de urgencia en el caso de obstrucciones de la vía aérea altas y en los que no sea posible intubar al paciente. En esos casos, a través de este acceso, esta membrana está pegada a la piel, es de fácil acceso y mediante una punción podemos acceder y asegurar una vía aérea de manera transitoria. Después, hacia inferior, también en la línea media y alejándose paulatinamente de la piel desde superior hacia inferior, se pueden palpar los primeros anillos traqueales. Realmente el primer anillo traqueal es el que puede llegar a palparse porque después, por delante del segundo y del tercer anillo de la tráquea, se encuentra el istmo de la tiroides y es una estructura que asimismo puede palparse y puede ser analizada desde el punto de vista clínico, desde el examen físico. Hacia los lados, cerrando en el vértice del triángulo anterior del cuello, y en sentido profundo al borde anterior de los esternocleidomastoideos se van a encontrar los lóbulos de la tiroides, los cuales no son estrictamente palpables, pero sí es posible palpar cuando hay alguna masa, algún nódulo o un bocio de toda la glándula. Estas estructuras son palpables a su vez. Ahora, si avanzamos en la disección, hablando estrictamente desde el punto de vista anatómico, este es el borde inferior, el relieve del borde inferior de la mandíbula. Acá tenemos los dos músculos esternocleidomastoideos, derecho e izquierdo, es una vista anterior, donde hemos disecado en este preparado la piel, el tejido adiposo subcutáneo y nos encontramos dentro del triángulo anterior del cuello con la fascia o la hoja superficial, en realidad de la fascia cervical, que en el triángulo anterior del cuello, acá se ve que envuelve a la vena yugular anterior derecha, y hacia el lateral, la hoja superficial de la vaina esternocleidomastoidea, de la que es dependencia de esta misma hoja, está disecada. O sea que la vaina esternocleidomastoidea en este preparado está abierta y por eso vemos el músculo directamente. Su hoja profunda pasa por la profundidad. Esta es la vena yugular anterior derecha y la izquierda, una comunicante de estas dos venas que se encuentran a los lados de la línea media
tienen varias comunicantes entre sí, están envueltas por esta misma hoja superficial de la fascia cervical y se disponen a los dos lados de la línea media. Esta es una vena comunicante con la vena facial y acá arriba vamos a encontrar la vena retroauricular que a su vez va a dar origen a esta vena que es la yugular externa que va a ir a buscar a la vena subclavia por debajo de la clavícula. Si avanzamos en los planos de superficie a profundo, una vez que sacamos la hoja superficial de la fascia cervical y a su vez que se diseca la hoja pretraqueal de la fascia cervical, nos encontramos con el plano de los músculos pretiroideos o infraioideos. De este lado podemos encontrar el lomo ioideo, este es el hueso ioides, de nuevo el borde inferior de la mandíbula, los músculos del piso de la boca, la glándula submaxilar, los esternocleidomastoideos a los lados, el límite del triángulo anterior del cuello y partiendo el hueso ioides hacia este lado, el izquierdo, este es el lomo ioideo y este es el esternocleidoioideo. Estos son los dos músculos de la capa superficial de los músculos infraioideos y acá tenemos el tiroioideo, este es el relieve del cartílago tiroides, entonces el tiroioideo y el esternotiroideo, ¿sí? Hacia profundo. Plano superficial y plano profundo de los músculos pretiroideos. Acá podemos ver una vena tiroidea superior del lado derecho yendo a buscar a la tiroides que está a un nivel más profundo. Bueno, después de sacar el plano de los músculos pretiroideos ya llegamos al plano visceral, propiamente dicho. De nuevo el relieve del hueso ioides, el relieve del borde superior del cartílago tiroides con la escotadura y la membrana tiroioidea. Hacia abajo ya se pueden ver los músculos cricotiroideos con el cartílago cricoides que va a estar inferior, la glándula tiroides propiamente dicha, sus lóbulos hacia los lados y el istmo en el medio, y hacia lateral vamos a ver los vasos del paquete vascular-nervioso del cuello, o sea que va a estar formado por la carótida común y la vena yugular interna. Llegando a la tiroides podemos ver distintos paquetes vasculares que vamos a ver en detalle más adelante, pero principalmente hay un pedículo superior con los vasos tiroideos superiores, estos vasos cortos que son las venas tiroideas medias y por último estos vasos que vemos acá son las venas tiroideas inferiores, los vamos a describir en detalle más adelante. Bueno, y finalmente en el último plano, en profundidad, respecto de las estructuras que vamos a ver en esta clase hoy, en esta oportunidad, de nuevo el esqueleto cartilaginoso de la laringe, ¿sí? Con el tiroides, el cricoides, que ahora se puede ver un poco más su relieve, y el músculo cricotiroideo, la membrana cricotiroidea en el medio, con el acceso donde haríamos una cricotiroidotomía, y a continuación, continuando hacia inferior, a la laringe, la tráquea, ¿sí? La tráquea que es el conducto, continuando la vía aérea hacia inferior, y la tráquea que es un conducto, la tráquea arteria, de ahí viene, o como se le decía antes, es el conducto que permite el paso de aire desde, o sea, continuando a la laringe y hacia inferior hasta que se dividen los dos bronquios principales. Hacia los lados lo que vamos a ver, acá se ve muy bien el paquete vasculonervioso del cuello, la carótida común y la yugular interna, las venas tiroideas inferiores que fueron seccionadas en este caso y que van a buscar al tronco innominado, y lo mismo, las mismas estructuras del otro lado. Ya tenemos el relieve del esternón y bueno, la articulación externo-clavicular, etc. Bueno, respecto de la estructura de la tráquea, en sí, como les decía, es un conducto tubular que permite el paso del aire, está compuesta por cartílagos traqueales, los cartílagos son de 18 a 22 y eso se puede ver en la superficie, cada uno de estos cartílagos que se superponen entre sí están unidos por membranas intercartilaginosas. Como muestra el video, la tráquea termina en la carina, en los dos bronquios principales, y es continuación del cartílago cricoides de la laringe, ¿sí? Mide aproximadamente 12 centímetros de largo y la estructura de los cartílagos le permite, como están viendo, ser un tubo elástico y extensible, ¿sí? O sea, es tan extensible que puede deformarse
por ejemplo, frente a un engrosamiento de la aorta o alguna de las estructuras que están al lado en relación. Fíjense acá la estructura que tiene cada uno de los cartílagos como una C hacia posterior, esos son los bordes de los cartílagos, y en el medio, uniéndolos y formando la cara posterior de la tráquea, una membrana que está formada por músculo liso. Bueno, y respecto a la tráquea cervical específicamente, la tráquea tiene dos porciones, cervical y torácica, ahí fue marcada la tráquea cervical, tiene 6 centímetros de altura y la dirección, que después de continuar a la laringe en sí, es oblicua de adelante a atrás, de anterior a posterior. Arriba es donde más cerca está de la piel, donde la laringe prácticamente está en contacto y tiene los relieves más importantes en el triángulo anterior del cuello, y a medida que va descendiendo se va hundiendo y yendo hacia posterior hasta que llega al plano del esternón y del opérculo torácico, donde entra y ahí se transforma en tráquea torácica. Bueno, en esta diapositiva podemos ver muy bien las relaciones de la tráquea. Este es un corte sagital, anterior, inferior, posterior y superior. Este corte pasa por la línea media. Podemos ver un montón de estructuras, la mandíbula, la lengua, la cavidad bucal, la orofaringe y la hipofaringe, la epiglotis seccionada y los cartílagos del esqueleto de la laringe propiamente dicha, perdón, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Acá ya estamos siguiendo la luz hacia la vía aérea, entrando por la laringe y llegando hacia la tráquea por debajo del borde inferior del cartílago cricoides. La tráquea en sí, con cada uno de los anillos traqueales cartilaginosos, como mencionábamos antes, este tubo que es la tráquea, fíjense que acá se ve muy bien la relación que hablábamos recién respecto de la proximidad desde su parte superior a la piel, y que a medida que desciende se va alejando paulatinamente de la piel para entrar en el tórax y hacia el mediastino. Hacia anterior, como hablábamos antes, el istmo de la glándula tiroides se apoya sobre los primeros, sobre el segundo y el tercer anillo traqueal, hacia anterior principalmente, y después el resto de las relaciones anteriores son con las estructuras superficiales. Esta es la piel, este es un corte sagital del esternón en la línea media. Por debajo de la piel, del tejido subcutáneo y del platisma, vamos a encontrar, como dijimos, la hoja superficial de la fascia cervical, que a la altura superior del esternón se divide en dos hojas y da lugar al espacio supraesternal de Burns, donde acá lo que vemos la sección es de dos venas comunicantes entre las yugulares anteriores, que se produce dentro de ese mismo espacio. En profundidad tenemos los músculos pretiroideos que siguen revistiendo la cara anterior de la tráquea, el istmo de la glándula tiroides, después una lámina tiropericárdica donde van a estar las venas tiroideas inferiores, y bueno, luego vamos a encontrar la tráquea. Hacia posterior vamos a encontrar el esófago, que es el otro tubo que vamos a estudiar, un tubo del aparato digestivo, pero otro tubo que da paso, en este caso al bolo alimenticio, y que se encuentra posterior a la tráquea. Tienen que imaginar que la tráquea y el esófago son como dos conductos que están
uno atrás del otro como dos ejes y tienen una función similar a pesar de que pertenecen a aparatos distintos. Uno da paso al aire, entrada y salida en la inspiración y la expiración, y el otro en un solo sentido al bolo alimenticio, y bueno, lógicamente en el caso de los vómitos en el sentido opuesto, ¿sí? El entrecruzamiento entre estas dos vías puede producir la broncoaspiración cuando se produce el pasaje de contenido desde la hipofaringe y que es proveniente desde el exterior o desde el mismo estómago, pero que en definitiva el fallo del mecanismo de cierre de la laringe y de la vía aérea en su totalidad de la epiglotis provoca la broncoaspiración. Bueno, continuando con las relaciones de la tráquea, de nuevo hacia anterior el istmo de la tiroides, como decíamos recién, cubriendo el segundo y el tercer anillo traqueal. A los lados, los lóbulos tiroideos que llegan hasta el cartílago cricoides de la laringe, ¿sí? Y se extienden a los lados de la tráquea en el caso de la tráquea cervical. Y por último, hacia posterior, el paquete vasculonervioso del cuello. En un corte axial u horizontal, encontramos parte de las mismas relaciones que ya hablábamos, ¿sí? Esto es anterior, posterior y los dos laterales, izquierdo y derecho. En definitiva, de adelante a atrás encontramos la piel, el tejido subcutáneo, el platisma, la hoja superficial y la hoja pretraqueal de la fascia cervical. Sabemos que están los músculos pretraqueales. En la línea media va a estar el RAF intermedio entre esos dos músculos y la hoja superficial de la fascia cervical. Luego de todo eso está la tráquea, en el mismo sentido, en la línea media hacia posterior está el esófago, y después del esófago, que está envuelto junto con la tráquea en la vaina visceral de la fascia cervical, vamos a encontrar los músculos pretraqueales, en el medio el espacio pretraqueal y, por último, la columna vertebral con esta vértebra cervical que es la sexta vértebra cervical. Después hacia posterior ya entramos en la región de la nuca. Entramos en detalle respecto de este corte. De nuevo mencionamos las mismas estructuras, la piel y todas las hojas, las partes blandas y las hojas de revestimiento superficial. Tenemos los músculos pretraqueales, pretiroideos, ¿sí? De este lado y del otro. Estos son los lóbulos laterales de la tiroides que están yendo a formar un istmo que en este corte no llegó a formarse, la tráquea central y hacia posterior a la tráquea el esófago, ¿sí? Con su estructura muscular de las paredes y su luz intermedia. Lo mismo la tráquea, la estructura cartilaginosa hacia anterior y a los lados en forma de C hacia posterior y hacia atrás la estructura muscular. A los lados de los lóbulos tiroideos, y estas relaciones las vamos a ir repitiendo más adelante, el paquete vasculonervioso del cuello, vena yugular interna, carótida común. Hacia anterior, acá está el músculo esternocleidomastoideo con sus dos haces. Como estamos bajos, ya se ven los dos haces, el esternal y el clavicular, más formados. Estos no se ven en este corte claramente, pero está envuelto por un desdoblamiento de la hoja superficial de la fascia cervical. Esta es la clavícula seccionada a este nivel. Y bueno, desde superficial, esta es la región que corresponde al triángulo anterior del cuello, la región esternocleidomastoidea, y hacia lateral el triángulo lateral o posterior. Bueno, y por último, de la tráquea cervical, respecto de su vascularización, la vascularización de la tráquea cervical depende principalmente de tres arterias que son tráqueo-esofágicas. La vascularización es compartida con el esófago. Recuerden, como les dije, son dos conductos verticales que se ubican en la línea media que dan paso a través de su luz a distinto contenido, por decirlo así, pero que en definitiva tienen una función común, una disposición común, y anatómicamente tienen prácticamente las mismas relaciones porque son dos conductos que están uno delante del otro. De la misma manera comparten su irrigación. La irrigación proviene de las arterias traqueoesofágicas, que son ramas a nivel cervical de la tiroidea inferior, de la arteria tiroidea inferior, que se origina a través, de manera intermedia del tronco tirocervical, pero en definitiva de la arteria subclavia, derecha e izquierda. Estas ramas, o sea, va a haber una rama, se van a dividir en ramas esofágicas y ramas traqueales, y las ramas que van a la tráquea
En la superficie traqueal van a formar arcos que van a formar un arco longitudinal vertical de un lado y del otro, y fíjense cómo ese arco va a dar arterias que van a penetrar las membranas intercartilaginosas, y una vez que penetren esas membranas se van a disponer en una rama o un círculo anterior y un círculo posterior, ¿sí? Y a su vez van a dar ramas superiores e inferiores que van a rodear cada uno de los cartílagos de la tráquea. Bueno, respecto del esófago cervical, como dijimos recién, es un conducto tubular, muscular en su totalidad en este caso, y se encuentra posterior a la tráquea. Ahí está marcado con una flecha, la tráquea y el esófago cervical. Continúa hacia inferior a la faringe, a la hipofaringe en particular. La hipofaringe, a su vez, tiene un engrosamiento, que es el fascículo cricofaringio, que está a la altura del cartílago, del borde inferior del cartílago cricoides, y que constituye lo que conocemos como esfínter esofágico superior. Este es un esfínter verdadero, da inicio, o sea, marca el límite con el mismo entre la hipofaringe y el esófago, que lo continúa hacia inferior, y también marca una zona de debilidad donde se producen los divertículos que conocemos como divertículos de Zenker. Bueno, una vez más, para hablar de las relaciones, como les dije anteriormente, las relaciones de la tráquea son prácticamente las mismas que las relaciones del esófago. Las repasamos un poco. Obviamente, el esófago hacia anterior se va a relacionar con la tráquea, hacia posterior con los músculos pretraqueales y el espacio pretraqueal. A los lados, el esófago va a estar relacionado con los lóbulos de la glándula tiroides y hacia posterior con el paquete vasculonervioso del cuello. Bien, en este caso estamos viendo una cervicotomía lateral anterior al músculo esternocleidomastoideo. Así es como se aborda el esófago torácico. Y en este caso lo que podemos ver es, bueno, la piel y el tejido subcutáneo, los músculos pretiroideos, la tiroides, el cuerpo tiroideo con los lóbulos, la tráquea hacia inferior y el esófago en el sentido posterior. Por detrás está la columna vertebral, como veíamos en el corte anterior. Se destaca la presencia de este nervio, que es el nervio laringio recurrente. Los nervios laringios recurrentes, del lado derecho y del lado izquierdo, después de originarse en el cuello o cerca del opérculo torácico, recuerden que el nervio laringio recurrente derecho es recurrente y pasa por debajo de la arteria subclavia derecha, y del lado izquierdo se origina en el tórax, o sea que se origina en el cuello. Del lado izquierdo, el laringio recurrente izquierdo, que es el que estamos viendo en esta imagen, se origina en el tórax y nace del nervio vago por debajo del callado de la aorta. Después de nacer de uno y de otro lado y de pasar por sendos callados, se pasan a ubicar en el espacio entre la tráquea, en el ángulo tráqueo-esofágico por donde ascienden hasta el cuello. Se posicionan por, digamos, profundos a los lóbulos de la tiroides hasta que finalmente llegan y se introducen dentro de la laringe para dar inervación a toda la musculatura laringea. Bueno, y en este preparado, que es mitad corte horizontal o axial y mitad preparado, se pueden ver muy bien algunas estructuras. Esta es la tráquea en central, en la línea media, uno de los anillos traqueales que fue justo agarrado en la sección del corte, y su parte posterior muscular, de músculo liso, el esófago, que está pintado en amarillo y está posterior a la tráquea. Y fíjense qué bien que se ven las fascias. Esta es la vaina visceral que envuelve a la tráquea y al esófago. A los lados están los lóbulos de la glándula tiroides, que están envueltos también por la vaina tiroidea. Y a los lados también se pueden ver los paquetes vasculonerviosos del cuello: la vena yugular interna, la carótida común, el nervio vago hacia posterior. Y fíjense, esta es la tiroide inferior, que se está separando, bifurcando. Noten cómo acá se ve esta, que es la fascia intercarotidia, se ve mejor en la imagen, se puede apreciar mejor la extensión en la imagen de la derecha, donde fíjense que esta es la vaina carotidia que envuelve
al paquete vascular nervioso del cuello, y como la vaina intercarotidia tiene una prolongación que va de una vaina hacia la otra, que forman lo que es la fascia intercarotidia y que delimitan, junto con estos tabiques alares, que clásicamente están descritos que van desde el esófago hasta la fascia prevertebral y conforman el espacio prevertebral que es posterior al esófago, aquí que se encuentra, obviamente, acá se ve mejor, entre el esófago y los músculos prevertebrales y la columna. Acá se ve muy bien la tiroide inferior, cómo va a buscar el polo inferior de la glándula tiroides y de nuevo también la fascia visceral que envuelve a la tráquea y al esófago. Y fíjense los músculos, el músculo liso tráqueo-esofágico, cómo se desprende de la lámina posterior, acá también se ve, de la lámina posterior, de la cara posterior del músculo liso traqueal hasta el músculo liso esofágico. Bueno, y respecto de la glándula tiroides, es una glándula, por supuesto, pertenece al sistema endocrino, es una glándula única que está en la línea media, lo que se está marcando son los lóbulos y el istmo, que son sus partes, se ubica anterior a la tráquea, como ya vimos, el istmo anterior a los segundo y tercer anillo traqueal. Fíjense la extensión que tienen los lóbulos, que es lo que está marcando ahí, que llega hasta el borde inferior del cartílago tiroides. Y por debajo, los lóbulos pueden llegar hasta el quinto o sexto anillo traqueal. ¿Sí? El istmo, propiamente dicho, tiene 2 centímetros de altura y 2 centímetros de ancho, 2 por 2, y de espesor tiene 2 a 6 milímetros. Más o menos para que se den una idea de las dimensiones que tiene la glándula. Esto un poco ya lo comentamos, pero respecto de las relaciones de la tiroides y de sus partes, el istmo es anterior al segundo y tercer anillo traqueal, creo que ya lo dijimos suficiente. Es posterior a los músculos pretraqueales o infraioideos y posterior a todas las estructuras que lo revisten. Y respecto de los lóbulos, su relación principal es hacia medial con el tubo aerodigestivo, tráquea y esófago, y hacia superior con laringe e hipofaringe, y hacia los lados, hacia el lateral, su principal relación es con el paquete vascular nervioso del cuello hacia posterior y un poco anterior a él con el músculo esternocleidomastoideo. Estas mismas relaciones podemos verlas una vez más en un corte horizontal, quedan muy claras. Respecto de los lóbulos, fíjense cómo se relaciona hacia medial con el tubo aerodigestivo, tráquea y esófago. Hacia lateral, la cobertura es luego de los músculos pretiroideos que están relacionados íntimamente con la tiroides y por eso reciben su nombre, con el músculo esternocleidomastoideo hacia anterior y con el paquete vascular nervioso del cuello hacia posterior. Respecto de la vascularización, la tráquea, como algo hablamos, tiene pedículos. Una cosa es la vascularización arterial y distinta es la vascularización venosa. Respecto de su vascularización arterial, mencionamos a las arterias tiroideas superiores, estas son ramas de la carótida común. Estas arterias llegan al polo superior de los lóbulos tiroideos a cada lado y se dividen en 3 ramas. Una rama anterior que va a ir por el surco anterior, una rama posterior que va a ir a anastomosarse con la rama posterior de la tiroide inferior correspondiente y una rama lateral que termina de irrigar y de nutrir la cara lateral del lóbulo. Y bueno, como les dije recién, también una arteria tiroidea inferior que va a dar 2 loops que vamos a ver más en detalle en otros preparados más adelante, pero principalmente una tiroide inferior que también se va a dividir en ramas que se van a anastomosar con las mismas, las ramas correspondientes de las arterias tiroideas superiores. Respecto del drenaje venoso, acá a la izquierda del preparado se puede ver una vena tiroidea, la vena tiroidea superior. Esta va a desembocar directamente en la yugular interna.
De este lado ya habíamos comentado las venas tiroideas medias, que son más cortas y desembocan también directamente en la yugular interna. Y por último, las tiroideas inferiores, que nacen predominantemente del istmo y que van a buscar el tronco venoso yugulo-subclavio, el tronco innominado. Bueno, estas son imágenes quirúrgicas, esto es superior, esto es anterior, también se dirige hacia la línea media, inferior y posterior y lateral. Acá en primer plano podemos ver la carótida, ¿sí? Hacia lateral la yugular interna, y fíjense de la carótida cómo la tiroidea superior nace y va a buscar, este es el músculo homoioideo, el esternoioideo, ¿sí? Y va a buscar el polo superior de la glándula tiroides en este sentido. Mismo caso, mismo acto quirúrgico, y fíjense cómo carótida interna y yugular, carótida común, perdón, y yugular interna hacia lateral y una de las venas tiroideas medias disecada y separada. Bueno, y como les decía recién, respecto de la tiroidea inferior, esta es la arteria subclavia del lado derecho, la carótida común, acá en la línea media se ve el esqueleto de la tráquea, y tenemos del tronco tirocervical la tiroidea inferior que sale hacia medial y primero hace como un loop medial, pasa por detrás de la carótida común, tiene esa relación, es posterior a la carótida común, y una vez que la atraviesa, contacta y se relaciona con el tronco simpático cervical. De hecho, dependiendo de la presencia o no de un ganglio medio, puedes quedar envuelta en la misma estructura del ganglio cervical medio, en un asa, que se llama asa de la tiroide inferior o no, pero en definitiva se relaciona en el sentido anterior, o queda envuelta por el simpático cervical, va a seguir su trayecto hacia medial, donde va a pegar un segundo loop. En esta imagen se ve carótida común, tiroide inferior, y va a hacer un segundo loop para llegar al polo inferior de la glándula tiroides. Bueno, y como les comentaba recién, el segundo loop de la arteria tiroide inferior, para ir a buscar, esta es una imagen también quirúrgica, en este caso estamos del lado izquierdo, por eso el segundo loop de la arteria tiroide inferior que viene desde lateral y va a buscar el polo inferior del lóbulo de la tiroides, que en este caso está rebatido, corrido, y puede verse toda la arteria tiroide inferior, que en este caso, en el caso de una tiroidectomía total, va a ser ligada y seccionada, ¿no? En esta cirugía, en la tiroidectomía, es muy importante la búsqueda de este nervio que comentamos anteriormente, que es el nervio laríngeo recurrente, que se ubica en el ángulo entre la tráquea hacia anterior y el esófago hacia posterior, ascendiendo y buscando la laringe. Y tiene una relación íntima con la arteria tiroide inferior, cerca del polo inferior de la tiroides, dado que esta arteria puede cruzarlo anteriormente, o puede cruzarlo por posterior, o puede ramificarse en ramas anteriores y posteriores rodeándolo. Otra imagen quirúrgica, esto es superior, inferior, posterior y anterior. Acá se ve la tiroides, el lóbulo de la tiroides, hacia medial. Lo que estamos viendo, fíjense, es la tiroide inferior, cómo llega al polo inferior del lóbulo tiroideo. Esta es la arteria tiroide inferior, y fíjense cómo cruza anterior al laringio recurrente, ¿sí? Que está marcado acá. Acá se pueden ver además las paratiroides, ¿sí? Como les decía recién, en una tiroidectomía hay que identificar bien, es muy importante disecar bien el laringio recurrente para no dañarlo, y a su vez disecar la tiroide inferior, que va a ser ligada y seccionada. Luego de la ligadura y sección de la tiroide inferior, justamente queda el lóbulo de la tiroides acá y el nervio laríngeo recurrente, que debe ser respetado y debe quedar indemne en toda la cirugía. Bueno, si tienen alguna duda, estoy a su disposición. Esa es mi dirección de correo electrónico. Espero que les haya servido y muchas gracias por su atención.